agradezco mucho la invitación y para poder trabajar con ustedes este tema tan importante de cómo diseñar sesiones de aprendizaje. Todos los docentes estamos en este proceso y en este momento yo voy a compartir mi pantalla. He preparado para ustedes un PPT, de modo tal que voy a compartir con ustedes. Supongo que en este momento, si me confirman, se está viendo la pantalla de presentación de esta sesión, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesor, sí, estamos viendo su pantalla. Como toda sesión o como todo proceso de aprendizaje en el modelo basado en competencias, partimos de una situación significativa. Los docentes peruanos de todos los niveles educativos estamos viviendo una circunstancia inesperada, como es esta pandemia generada por un virus llamado COVID-19. El aula, como el lugar adecuado para el desarrollo de las sesiones, está cerrada y lejana. El sistema educativo ya ha anunciado la suspensión de clases presenciales hasta el próximo año y ha planteado como estrategia asumir la modalidad de educación a distancia. La educación a distancia es una modalidad de las formas que tenemos de enseñar. Y dentro de esa modalidad, la tecnología nos permite la virtualidad. Esta situación significativa, como ustedes saben, todas las situaciones significativas tienen tres componentes: el hecho, que es el contexto, el problema y los retos, y luego vienen las alternativas, el planteamiento. El problema que nos genera esta situación es que nos hacemos muchas preguntas, no solo los docentes, los padres de familia y los estudiantes. ¿Es posible lograr aprendizajes significativos en esta modalidad? Muchos padres de familia, por ejemplo, no están convencidos de ello. Y están pensando que sus hijos están perdiendo tiempo. Y que si yo, por ejemplo, había contratado un servicio en modalidad de presencial, ¿por qué tendría que, por ejemplo, costear una modalidad a distancia con la misma? O sea, hay todo un problema que se ha generado ahí que todavía no está resuelto. Otra pregunta es, ¿cómo lograr que la educación a distancia en forma virtual genere aprendizajes significativos? ¿Podrá generar aprendizajes significativos las formas virtuales? Esa es una pregunta que docentes y quizás los estudiantes están recibiendo, están tratando de hacer lo que sus docentes le dan, pero los docentes todavía no hemos resuelto ni discutido porque estamos tratando de llevar adelante, y uno de los temas que me gustaría, posiblemente las preguntas que ustedes hagan, también es discutir esta situación. Otra pregunta importante y que la he subrayado en este caso es ¿cómo diseñar y planificar sesiones virtuales?, que va a ser el tema directo de esta sesión. ¿Qué estrategias didácticas son pertinentes cuando uno trabaja en educación a distancia? ¿Será bueno, por ejemplo, grabarse simulando en mi sala con una pizarra e intentar que la clase que está ausente y cerrada sea la forma? ¿Será una estrategia didáctica pertinente? Casi la mayoría de profesores hemos hecho esa actividad. Incluso asumimos que nos están contestando. Hola niños, ¿están ahí, verdad? Sí, qué bien. Entonces, ¿cómo sabemos que eso está ocurriendo de verdad? Entonces, muchas preguntas sobre la didáctica. Y otro elemento que se nos viene, y muy fuerte, es sobre la evaluación. ¿Qué técnica, qué instrumento? Una técnica que usábamos, por ejemplo, era la observación. No la podemos hacer. Muchos dicen, pero en la reunión sincrónica yo lo puedo ver. Es que ves 35, por decir, vamos a asumir que estás en Zoom, tienes 35 caritas, tú no estás observando en realidad el aprendizaje. Observas el desempeño. Usábamos la técnica de la observación, usábamos la técnica del acompañamiento, y esas dos técnicas en este momento no están disponibles para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué técnica, qué instrumento se van a utilizar ahora para retroalimentar y evaluar los aprendizajes a distancia? Entonces, como ustedes verán,
hay un conjunto de preguntas que el hecho inesperado nos ha traído. Y ese hecho, evidentemente, y estos problemas requieren de soluciones. En esta sesión, la propuesta de este seminario virtual, de este webinar, es que plantearemos desde la perspectiva pedagógica y tecnológica una propuesta de diseño y planificación de sesiones de aprendizaje en la modalidad de educación a distancia virtual. Vamos a trabajar una idea, una propuesta, y luego vamos a presentar un esquema de complementariedad para el uso de sesiones sincrónicas y asincrónicas. Cuando decimos sincrónica, es como esta sesión. En este momento real yo estoy hablando y ustedes están escuchando. Entonces, muchos de nosotros estamos utilizando las sesiones sincrónicas para llevar adelante nuestra sesión de aprendizaje. ¿Qué ventajas, qué desventajas, qué posibilidades tienen en términos de aprendizaje? Y las sesiones asincrónicas es cuando nosotros virtualmente no estamos con ellos en presencia directa en el tiempo, sino cuando el estudiante en su tiempo y a su ritmo comienza a seguir una sesión que tú has diseñado. Esta parte todavía no está siendo muy trabajada, pero vamos a tratar de mostrar algunos ejemplos. Y voy a plantear una hipótesis muy fuerte de trabajo, que va a estar en la conclusión, pero la quiero lanzar desde ahora. El verdadero aprendizaje a distancia no ocurre en el momento sincrónico. Estoy lanzando solo una tesis, ¿eh? En mi opinión, el aprendizaje, el verdadero aprendizaje y la construcción del aprendizaje va a ocurrir en el momento asincrónico. Por eso que el diseño de lo que tú hagas en lo asincrónico es decisivo. Porque como tú no estás en el aula, el que decide aprender, el que lleva adelante su aprendizaje, es el estudiante. Y esto genera un problema grave para los primeros grados, para inicial, para primero y segundo. Quizá a partir de tercero de primaria podamos ir logrando cierto nivel de autonomía. Por eso es que la educación a distancia en la educación superior funciona mejor, porque el control de la autonomía en el aprendizaje está más vigente. O sea, ahí hay todo un problema de cómo manejar lo sincrónico y lo asincrónico también en la educación básica. Bueno, esta es la idea que esta situación significativa planteada por este hecho, planteando estos problemas, planteamos una propuesta para la sesión de hoy. Vamos a trabajar esos dos puntos. Quiero abordar entonces el diseño y planificación de las sesiones de aprendizaje en la modalidad de educación a distancia. Para poder entendernos mejor, siempre es bueno ponernos de acuerdo en un glosario, en términos que hoy estamos manejando. Y quiero decirles que el diseño es la formulación de la organización y desarrollo de la propuesta de formación educativa. El diseño presenta la estructura del plan de aprendizaje. En el caso de los modelos basados en competencias, es la situación de aprendizaje la que marca el diseño para una sesión cortita. O sea, estamos hablando de una sesión. No necesariamente lo que estamos llamando ahora la experiencia de aprendizaje. Esto seguramente puede generar algunas preguntas. Situación de aprendizaje y experiencia de aprendizaje no es lo mismo, porque justamente la situación de aprendizaje sería el diseño y la planificación tendría que ver ya con la secuencia lógica de las actividades. Es decir, la planificación de la secuencia de las actividades que nos van a permitir alcanzar ese diseño. Entonces, hay una relación interesante en la teoría curricular entre el diseño y la planificación. La planificación es la propuesta de la secuencia lógica de actividades
que realizan los docentes. A nivel macro, como ustedes saben, qué aprendizaje queremos lograr, cómo lo vamos a evaluar y qué actividades vamos a realizar. Y a nivel más concreto del aula, inicio, desarrollo y cierre. Todas las sesiones siempre tienen estos tres elementos. Inicias con algo, desarrollas algo y cierras con algo. Entonces, eso no depende del modelo. O sea, tú puedes estar en un modelo basado en contenidos, haces inicio, desarrollo y cierre. Puedes estar trabajando en un modelo de competencias, haces inicio, desarrollo y cierre. Lo que va a variar ya es la parte más interna. Otro concepto importante que estamos manejando es el concepto de aprendizaje. Porque creo que esto es lo que ha generado la diversidad de situaciones que estamos viendo a lo largo de los ejemplos que las redes han colgado como clases virtuales. Voy a utilizar tres categorías de análisis: el concepto de conocimiento, la concepción del aprendizaje y el concepto de evaluación. Muchos todavía de nosotros, a pesar de que manejamos un lenguaje de competencias, en el fondo, y sobre todo los padres de familia, conciben que el aprendizaje, que el conocimiento es el saber acumulado, que el conocimiento está en los textos, que el conocimiento está en los libros, que el conocimiento está en el material, y que ahí está. Y que eso debe pasar por transferencia al cerebro de los estudiantes, por asimilación. Y claro, cuando yo evalúo, verifico si el estudiante puede reproducir y aplicar lo que le hemos dado. Muchas de las sesiones que se están diseñando en forma virtual están siguiendo este concepto de aprendizaje. En el fondo, los padres de familia también quieren ver que sus hijos asimilen, apliquen, reproduzcan. Este modelo que estoy simbolizando con la letra R está muy todavía, pero muy vigente, sobre todo en muchas instituciones de tipo privado que siguen modelos casi preuniversitarios. Es verdad que hemos trabajado mucho en el modelo de competencias, pero la verdad es que este modelo está inmerso en mucho docente y sobre todo en los padres de familia. Otra concepción del aprendizaje y que genera otro tipo de diseño, ojo, todo virtual, ¿eh? O sea, yo puedo hacer un diseño virtual de tipo R, que busco que los estudiantes reproduzcan, que apliquen, que asimilen contenidos, y porque lo que voy a transmitir es el saber acumulado. He visto sesiones muy bonitas, hechas en esta concepción. Otra forma de entender el aprendizaje es que el conocimiento es la estructura cognitiva organizada en el cerebro. Quienes conciben eso entienden que el aprendizaje, como dijo, es el proceso de acomodación y construcción de conocimiento. Si tú entiendes eso, diseñas sesiones, no solo presenciales, sino sobre todo ahora virtuales, que busquen esto. Y por lo tanto, cuando evalúas comprensión, evalúas construcción. No evalúas reproducción ni aplicación solamente. Puedes evaluar reproducción, pero te preocupas mucho de la comprensión y la construcción. En este momento, ustedes van a encontrar en las redes muchas sesiones de aprendizaje diseñadas en el modelo que estoy simbolizando con la letra C. Entonces, sí se puede hacer diseño de sesiones de aprendizaje virtuales en el modelo de destrezas cognitivas. Y tú te vas a dar cuenta que los profesores lo que están buscando es que se logre comprensión, se logre acomodación, se logre construcción de conocimiento. Otros colegas lo que están buscando es asimilación de contenido, reproducción y aplicación. Entonces, es muy variada la línea de diseños que se está haciendo. No hay todavía un estándar, algo que nos diga así se diseña, porque cada docente, desde su experiencia y desde el modelo que maneja, está diseñando. Ojo, que para todos la tecnología sirve. Yo puedo usar Zoom para hacer mi clase R.
Yo puedo usar Zoom para hacer mi clase C. La plataforma, los recursos. Entonces, no es tan sencillo hablar ahora del diseño de sesión, porque eso está muy marcado en la variedad que hemos estado viendo a lo largo y ancho de todo lo que se ha visto en las redes y todo lo que profesores comparten y ven. ¿Qué concepción de aprendizaje está detrás del diseño que estamos realizando? Y como ustedes saben, en Perú, oficialmente, y la 093 y el año pasado, se nos ha planteado que estamos trabajando en un modelo basado en competencias, en un enfoque basado en competencias, cuya concepción del aprendizaje tiene que ver con la actuación de calidad. Es decir, el conocimiento se observa cuando alguien hace con calidad las cosas. El aprender, como lo llamamos, el aprender hacia la competencia. La competencia es la muestra de una actuación de calidad, el ser competente. Y para ello se requiere aprender a desarrollar y combinar capacidades, como nos han indicado, como nos dice la 094, como nos dicen las capacitaciones. Pero esto, estimados colegas, todavía es teoría en muchos de los casos y en muchas de las sesiones que hemos visto en la red. Aún todavía no hay diseño de sesiones de aprendizaje que estén realmente en el enfoque basado en competencias. Y cuando tratemos de hacer la evaluación, tendremos que evaluar desempeños esperados que han sido diseñados, que han sido trabajados. Entonces, como ustedes ven, el panorama del diseño y sesiones de aprendizaje está marcado todavía en nuestro país por la presencia y la superposición de tres modelos que, por ejemplo, en los padres de familia está muy claro que debe ser por contenidos. Gran parte de los profesores todavía trabajan por destrezas cognitivas y creo que poco a poco estamos aprendiendo a manejar un modelo basado en competencias. Entonces, decirles que estamos ya todos uniforme en un tipo de diseño de sesiones virtuales es muy difícil. Se supone que, de acuerdo a las normas, deberíamos estar trabajando en modelos basados en competencias. Por otro lado, un gran problema que se ha presentado es la conectividad. Al inicio hablábamos que cuando surge esta situación y el aula se separa de los estudiantes y los profesores, surge no una alternativa, sino la única posibilidad: la tecnología. Pero necesitamos definir la infraestructura tecnológica. ¿Qué infraestructura tecnológica tiene el docente? Nos han encontrado docentes que no tienen una laptop en casa, que no tienen una computadora en casa, que apenas manejan un celular. O sea, por un lado, el docente no cuenta con una infraestructura. El colegio, ¿qué infraestructura tecnológica maneja? O sea, hay todo un problema a resolver y que se está resolviendo de una u otra manera. Además de esa infraestructura, se requiere definir la disponibilidad, el nivel de rendimiento, la capacidad. Son elementos que nosotros no habíamos pensado ni nos habíamos preparado. Otro de los grandes problemas es el de seguridad y privacidad. Ya se ha detectado, por ejemplo, que cuando Zoom no está cerrado, cualquiera podría entrar y hemos escuchado de situaciones de que los chicos han visto en una plataforma personas que no deberían estar, porque los temas de seguridad y privacidad para poder determinar que la alternativa tecnológica para conectividad está lista, también requiere de un tratamiento. En todo eso estamos trabajando todos. Accesibilidad. Les contaba, por ejemplo, la experiencia de un 6º grado en primaria, en que 2 niños se prestan un celular por horas para poder conectarse con su maestra. ¿Qué nivel de accesibilidad hay? ¿Qué nivel de usabilidad y navegabilidad tienen? ¿Qué capacidad de mantenimiento? O sea, se darán cuenta ustedes que cuando hablamos de esta situación, uno de los grandes problemas es el tecnológico. De alguna manera, esta conectividad se está resolviendo.
definiendo un medio, una plataforma, aplicaciones. Y curiosamente, lo que ha dado resultados últimamente en el Perú es el Zoom, como una aplicación que permite usar la plataforma, el medio de Internet, y que puede fácilmente entrar en un celular, y que nos ha permitido y nos permite estas asambleas, por ejemplo. Pero el más usado en este momento, por ejemplo, en la escuela básica del Estado, los profesores han logrado, gracias al WhatsApp, gracias a los celulares, tener conectividad. Pero quiero mencionar que la conectividad no solo debe ser tecnológica, tiene que haber conectividad humana. Es decir, no basta con que todo esté en la plataforma, necesitamos la conexión humana. Y eso no se debe perder. Tengan presente que cuando hablo de conectividad, nos estamos refiriendo también a la conectividad humana y también a la conectividad material. Los niños, por ejemplo, de primer grado, los niños de inicial, necesitan aprender manipulando elementos. Y el manipular elementos no es virtual. Tienen que tener en casa material concreto. Y es posible que los diseños que estamos haciendo no están teniendo en cuenta que el aprendizaje en los más pequeños es concreto. Y al estar separados, tenemos que hacer un diseño que permita utilizar recursos concretos que tiene que haber en el hogar. Felizmente algunos tienen libros, guías, tienen hojas, tienen crayolas. Entonces, no todo es virtual en el diseño a distancia. Ese conjunto de elementos materiales, claro, en los más grandes todo puede estar en la red, videos, instrucciones, pero en los más pequeños hay que tener mucho cuidado de la conectividad material. Es uno de los temas que seguramente poco a poco vamos a ir desarrollando y después también ustedes podrán preguntar. El otro problema, el que estamos enfrentando, es el diseño. Y en este diseño, ya a nivel de, digamos, del modelo basado en competencias, casi no le habíamos dado mucha importancia a la competencia 29. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. ¿Por qué? Porque el profesor estaba allí. En un aula, tú muchas veces gestionas el aprendizaje de tus chicos. Ellos son muy dependientes. Y aquí yo hice una afirmación al inicio de esta reunión, antes de que presentaran. Muchos de los primeros que estuvieron escucharon lo siguiente, y lo voy a volver a repetir. Quizá el aprendizaje más importante que deberíamos lograr en este tiempo tiene que ver con la competencia 29. Y he hecho una afirmación y la subrayo. Quienes aprendan a gestionar autónomamente su aprendizaje son los que tendrán éxito los próximos 15, 20 años. Porque uno aprende de manera dependiente con un profesor. Un profesor siempre te ayuda a aprender. Sobre todo, si es bueno, te ayuda mucho más. Pero ese aprendizaje es dependiente de lo que él diseña, dependiendo de lo que él trabaja. Pero hay otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje autónomo. Es cuando tú decides investigar, cuando tú buscas un libro, cuando lees, pero eso requiere de desarrollar, y por eso hablan de la gestión. Entonces, si algo hay que diseñar para los próximos años, y esta es la oportunidad fundamental, aprovechar este tiempo para lograr quizá uno de los aprendizajes decisivos para el Perú. Que los chicos aprendan a gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Ellos van a ser los exitosos del futuro. A nosotros nos toca priorizar desempeños. La 093 nos dice
en general, la recomendación del ministerio es, no se va a poder desarrollar todo. Es igual en la universidad. Nos consultaron qué cursos son virtualizables y qué cursos no. Los cursos de manipulación, los cursos de laboratorio, no son virtualizables. Entonces, tenemos que esperar el tiempo para que regresen y se hagan esos cursos. Del mismo modo, en la educación secundaria, en la educación primaria, hay temas que no son virtualizables o que es muy difícil virtualizar. Entonces, prioricemos lo que es virtualizable y hagamos de esa experiencia una aventura de conocimiento maravillosa. No forcemos elementos que no son virtualizables, porque ya llegará el tiempo en que regresen al aula y trabajaremos y retomaremos esos puntos. Entonces, por allí tenemos una tarea de priorización de los desempeños. Y claro, recién está saltando también algo que siempre hemos trabajado nosotros, en mi caso, desde la Universidad Católica y desde el Centro de Investigaciones, los proyectos de aprendizaje. Y nosotros estamos planteando proyectos de aprendizaje en familia. Es decir, porque los proyectos de aprendizaje no lo van a hacer en el aula con sus compañeros. Los proyectos de aprendizaje los van a hacer en su hogar. Y a quienes hay que involucrar es a la familia. O sea, eso requiere de otro tipo de diseño. Aquí tenemos otro problema, nosotros los docentes. Si queremos alcanzar este tipo de aprendizajes, entonces ya en la secundaria los profesores no podemos estar haciendo el esfuerzo de trabajar 2 horas de matemática, 2 horas de comunicación, sino intentar juntar 3 áreas, 4 áreas, para que un proyecto de aprendizaje los pueda guiar. Entonces, como verán, estimados colegas, el diseño de lo presencial, el diseño de lo virtual, tienen elementos que nos han llevado a una serie de interrogantes y preguntas, y cuando hablo de ello, también tengo que decir del material didáctico o del problema didáctico. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar de manera virtual? ¿Sincrónica o asincrónica? ¿En qué momento aprenden más? ¿Cómo y de qué manera se retroalimentará el trabajo de los estudiantes? Y lo más importante es que esa retroalimentación a distancia se vuelve individual y tiene que ser individualizada y requiere de una dedicación especial de tiempo, de esfuerzo, que no es la que necesariamente se hacía en el aula. Ustedes, profesores, saben que en el aula podemos retroalimentar en grupo, por equipo, pero cuando cada chico te envía de manera virtual su trabajo, con sus características, está esperando que tú le contestes, que le devuelvas el mensaje. No solo un check, sino incluso una palabra, y lo está esperando. Entonces quizá eso no entiende mucha gente. Los profesores ahora están trabajando mucho más, sobre todo en la retroalimentación. Ojalá puedan entender y valorar todos estos cambios, y eso significa un diseño diferente, el diseño del tiempo, la planificación de en qué momento yo voy a retroalimentar, qué es lo que voy a hacer. Con una sesión de Zoom de 2 horas, no se puede hacer eso, porque todavía en ese tiempo no te van a enviar inmediatamente el producto. Y obviamente, yo ya lo había mencionado, qué técnica, qué instrumento, qué evidencia es la que vamos a evaluar. Creo que deben tener un conjunto de preguntas, de dudas. Vamos a abrir, estimado Lucio, en este momento, una primera rueda de preguntas, Cristian, y para que podamos pedirle a los colegas que nos están acompañando alguna inquietud. De acuerdo, profesor Wilfredo. Estimados colegas, en este momento estamos ya, el chat ya es público. A través del chat ustedes pueden hacer sus preguntas y Cristian y yo vamos a hacerle las preguntas de manera verbal al profesor Wilfredo. El chat está abierto para alguna consulta hasta este momento. A ver.
Andrés, sí está abierto el chat, ¿verdad? Ya está. Sí, está Y abierto. ya empezaron con las preguntas. Ajá. A ver, profesor Wilfredo. Sí. Preguntan si podría explicar un poquito más esto de la retroalimentación. Sí. Cuando trabajamos una situación, una tarea, cada estudiante comienza a desarrollar normalmente el trabajo a su ritmo, en su momento, con las posibilidades que tenga. Y produce algo. O sea, tenemos una evidencia, un producto o un desempeño que tiene una evidencia y nos devuelve. La retroalimentación es el conjunto de indicaciones que, por un lado, podrían comenzar felicitando el esfuerzo y el trabajo que hace, y que, en segundo lugar, refuerza el trabajo realizado o da indicaciones para alcanzar si es que el estudiante tuviera alguna dificultad. Es decir, detectar las dificultades, detectar las necesidades que el estudiante está mostrando en la evidencia enviada para alcanzar el logro que hemos diseñado. Voy a mostrar un ejemplo en la última parte, muy rápido, para que ustedes vean, por ejemplo, en el diseño de una actividad, las condiciones de calidad son las que van a exigir el aprendizaje. Y claro, si el estudiante no está logrando esas condiciones de calidad del desempeño solicitado, tengo que retroalimentar. Entonces, la retroalimentación normalmente es individual. Algunos elementos pueden ser colectivos, pero como ya no estoy en el momento de sincrónico, lo tengo que hacer prácticamente de manera sincrónica, ya sea grupos o ya sea cada uno. No sé si eso responde de alguna manera a la pregunta que han realizado. Sí, creo que sí, está bastante claro. Cristian, ¿tienes alguna pregunta del...? Profesor Wilfredo, nos preguntan con respecto a la educación rural, ¿cómo los docentes pueden abordar las clases dentro de estos contextos, conociendo limitaciones que hay, conociendo la propia coyuntura de esos lugares? Evidentemente, el contexto rural plantea el problema de la conexión. O sea, en lo rural es posible que no tengamos la conexión de Internet. Por lo tanto, la alternativa tecnológica, digamos, se limita. Puede quedar la radio, posiblemente la conexión, pero va a requerir de material. O sea, el elemento de la conectividad material. Si la conectividad, digamos, virtual no es posible, tiene que haber conectividad material. Por eso es que ya se ha planteado que a la zona rural se entreguen paquetes de libros instructivos y guías autoinstructivas para que el estudiante en su casa tenga material que leer, material que manipular. No hay manera, porque si se rompe la conectividad virtual, en lo rural, eso es lo que va a ocurrir, las distancias y las posibilidades, tiene que hacerse un diseño de conexión material. Entonces, el diseño de textos, a la vieja usanza, ¿no? Estoy pensando en el viejo oeste. O sea, ese no es un problema nuevo, es un problema bastante antiguo de la educación a distancia, en que el sistema educativo prepara un paquete completo y se le entrega su material, sus guías de instrucción, sus tareas, y que él va avanzando y luego incluso por correo remitía a sus unidades para que la devuelvan. Entonces, el diseño que tenemos que trabajar en lo rural no es más complejo, sino requiere de otra situación que es diferente a la virtualidad. Así es que... Profesor Wilfredo, hay una tormenta de preguntas, hemos tenido que cerrar el chat, no se imagina la cantidad de preguntas. Una más y avanzamos. Una más y... Ya. Y una más y avanzamos, ok. ¿Y ahora cuál? No, acá va. Avanzamos, porque se van a generar más preguntas y quizás
las respuestas vengan ahora. Ok. Sesiones sincrónicas y asincrónicas. ¿Qué y cómo virtualizar cursos? La teoría curricular, que ya he explicado, lo que nos está diciendo es, durante un tiempo, profesor, tú asumiste una tarea de facilitador. Luego nos dijeron, tú eres mediador. Y hoy nos están diciendo que ya no eres ni facilitador al estilo Vygotsky, al estilo Piaget, ni mediador como sería el estilo vygotskiano, sino más bien en competencias tienes que ser un director técnico, un estratega, que en inglés le llaman un coach, ¿no? Tú eres el que diseñas cómo se tiene que jugar. Tú no vas a jugar el partido. Esta idea la han asumido, la primera vez que la lancé, hay varios colegas que han rebotado. Me gusta la imagen, la metáfora del director técnico. Él es el que diseña cómo va a ser la jugada y se la entrega al estudiante para que él la haga. Entonces, por eso, el diseño tiene que estar centrado en el estudiante, buscando autoaprendizaje, autodisciplina para que él pueda adquirir conocimientos. Entonces, requiere de motivar, de mediar en ese proceso metacognitivo a nivel. Entonces, este es un concepto muy importante que es necesario decirlo antes de. Entonces, en el diseño sincrónico, en un trabajo psicológico, el profesor Moore en 1993 nos decía que incluso en la sincronía hay una distancia, porque el muchacho siente esta distancia. Ustedes en este momento sienten una distancia entre mi persona hablando desde mi casa, quizás con el fondo de la universidad, y ustedes están lejos, pero hay una distancia psicológica de percepción y comprensión. O sea, no podemos garantizar de que estén percibiendo ni comprendiendo todo. Y Moore dice que eso genera una brecha de comunicación. Entonces, nos dice, en el momento que ustedes trabajan de manera sincrónica, hay un distanciamiento que deben cuidar. ¿Cuál es la solución? Aumentar el diálogo, la interacción. Claro, esta no es una sesión de aprendizaje. Ustedes están predispuestos a una conferencia, a un seminario. Pero si fuese una sesión de aprendizaje, ya hubiese sido demasiado el tiempo en el que el profesor está hablando y generaría esa brecha de comunicación, ese distanciamiento del cual habla Moore. Y lo que habría que hacer es mayor diálogo, mayor interacción. Entonces, una de las primeras cuestiones que tiene que tener lo sincrónico es que tiene que ser corto, muy interactivo entre el estudiante y el docente. Primera cuestión. Como toda sesión, la sesión sincrónica tiene que tener inicio, desarrollo y cierre. Pero el propósito fundamental, por ejemplo, del inicio, va a ser básicamente comunicar expectativas, compartir la agenda, motivar el interés a los estudiantes por conectarse, por ligarse al proyecto, a la sesión, preparar ayudas visuales muy cortas, 30 segundos, 1 minuto como máximo, e iniciar una conversación con los estudiantes. Esto puede ser opcional, pero es importante que al inicio de una sesión sincrónica haya esta conexión humana a la cual me he referido. Luego, en el desarrollo de tu sesión sincrónica, lo primero será presentarle los propósitos, explicarle la guía autoinstructiva. Aquí quiero mencionar que cuando se trabaja a distancia, tiene que haber una guía autoinstructiva ya planificada desde antes, pero que en este momento se la presentas y le explicas. También es importante definir y explicar conceptos básicos para el trabajo asincrónico. Es decir, este es el momento de preparar el terreno. Una sesión sincrónica
debe servir para preparar el terreno del aprendizaje. Ya lo mencioné al inicio, la hipótesis de trabajo, que en la sesión sincrónica el estudiante no va a realizar el gran trabajo de construcción del aprendizaje. Lo va a hacer en el momento asincrónico. Quizá el confundir este proceso está haciendo que muchos de nosotros intentemos hacer una clase de 2 horas, tratando de contentar algunas solicitudes que no están entendiendo. Que un estudiante 2 horas frente a una computadora no es lo mismo que estar en el aula. Es absolutamente diferente. Creo que ya hay demasiada evidencia de que esto no está funcionando y felizmente los profesores estamos tomando en cuenta. Entonces, la sesión sincrónica, en términos para la educación, debería durar entre media hora y 1 hora como máximo. ¿Por qué? Porque allí es donde tú vas a plantear las expectativas, vas a generar interés, vas a exponer qué queremos lograr y cómo lo vamos a hacer. Y además le vas a enseñar los elementos fundamentales que necesitan. Luego hay que ver cómo en el cierre verificas si las tareas, si lo que has indicado está listo o no. Muy bien. Algunas recomendaciones. Hay que prepararse para que tu equipo esté conectado, audífonos, micrófono, que todo esté funcionando de tal manera que en el momento sincrónico no falle nada. Prepararte para estar comunicado. Vamos a suponer que se corta, entonces debes tener teléfono, no perder esa comunicación porque si no se cae todo. Tienes que tener a la mano todos tus recursos, tener grabado algunos videos, mostrarse en línea, etc. Y sobre todo tú poco a poco vas a aprender a ser muy informado, muy empático, porque la sesión sincrónica requiere de todos estos elementos. Ahora bien, pasemos a la sesión asincrónica. En realidad, la sesión asincrónica es el diseño instruccional que tú vas a definir y que ya está hecho en el momento en que tú lanzas tu sesión sincrónica. Es decir, tienes un documento o un conjunto de recursos, ¿no?, que ahora voy a mostrar, en el que tienes en cuenta la pertinencia del curso, las orientaciones, el objetivo, la competencia, el contenido, cómo va a ser la interacción, cómo vas a hacer el seguimiento y la tutoría, cómo vas a hacer la evaluación. Todo eso tú has diseñado ya, pero lo vas a hacer a través de recursos, de actividades, y que están colocados en una plataforma o ya enviaste o estás enviando por el medio que tú has logrado la conexión. Los avisos, la agenda, el calendario, el cronograma, los contenidos, recursos materiales, si es que estamos trabajando, por ejemplo, en casa y les dices, tienen que tener 2 hojas, tal cosa, etc. Clases grabadas, colgadas ya en el medio que estás usando, pero lo más importante, las instrucciones de tareas y actividades, la guía instructiva. Tienes que tener listo el examen, si es que va a tomar examen, una calificación, retroalimentación. O sea, la sesión asincrónica, digamos, es todo el diseño de todo el conjunto de actividades y recursos que van en términos de una plataforma. Estoy poniendo una cuestión muy gráfica, de que el estudiante puede encontrar la agenda, los documentos, en diferentes elementos. Muchas de las técnicas y de los expertos en calidad educativa te dicen, por ejemplo, cerca de 19 elementos, no todos tienen que estar, obviamente, pero los fundamentales, la agenda, la lección, qué documento van a usar, qué lectura van a hacer, mínimo debe haber 2, 3 elementos, tiene que haber los documentos, tiene que haber anuncios, en fin. Las plataformas vienen ya preparadas para todo eso, porque cuando decimos que en la sesión asincrónica tú colocas los elementos que has elegido. Aquí estoy poniendo una cuestión genérica, pero que lo básico sería que tú tengas una agenda, el contenido, tu clase grabada y la instrucción de la tarea y actividad. Quizá el examen y calificación no, pero estos 3 elementos son decisivos
para esa sesión asincrónica. La forma en la que va a llegar es en forma de recursos. Y el otro elemento fundamental es la retroalimentación. ¿Qué soporte van a recibir? ¿Qué servicio? ¿Qué atención? ¿Qué vinculación? ¿Cómo vas a trabajar la metacognición? ¿Y cómo vas a valorar lo que ellos están haciendo? Todo esto tiene que estar diseñado previamente. Yo a veces pienso y digo, ay, si entendieran todo lo que hay que trabajar para una sesión no presencial. La virtualidad está exigiendo un esfuerzo muchísimo más grande a los docentes. Los padres de familia no están informados y no están entendiendo. No sé si el sueldo debe ser el doble para los profesores porque están trabajando el doble. O sea, sin embargo, quieren decirles que solo están haciendo la mitad porque para ellos creen, y nosotros tenemos la culpa de haber tratado de hacer por internet la misma clase en el aula. Pero sé que todo esto va a cambiar y que estamos aprendiendo cada vez más. Les quiero mostrar un ejemplo muy sencillo, antes que me gane el tiempo. Les quiero mostrar el diseño de una clase sincrónica en la que la profesora de sexto grado de primaria primero les dice, esta es la sexta semana, estamos trabajando el tema de compartir con nuestro barrio y hoy vamos a escribir textos instructivos. Y lo que hace es diseñar el propósito, muy claro. El núcleo formativo está en escribir la receta, pero para eso le dice, hoy vamos a escribir una receta, pero antes vamos a reflexionar, vamos a leer, vamos a planificar, vamos a reflexionar sobre los textos, vamos a leer unos textos instructivos y vamos a planificar. Pero, chicos, lo más importante es que esta receta tiene que cumplir estas condiciones. Tiene que cumplir el esquema del texto instructivo que les voy a enseñar. Que trate sobre el tema, tiene que ser cómo preservar alimentos. No es una receta de cualquier cosa. No es cuestión de buscar en internet una receta y mandármela. Tienen que construirla. Que la ilustración que complementa que van a dibujar algo que complemente a la idea del texto, no que repita. Y que usen mayúsculas y tildes. Antes de enviar, chicos, verifiquen que vuestro trabajo tiene estas 4 condiciones. Entonces, este es el diseño, no la planificación, sino el diseño. Recordarán que al inicio dije, un diseño es el planteamiento de lo que se quiere lograr. Y luego les dice, no se olvide que la evidencia será esa receta, pero que cumple estas condiciones. Luego les dirá, reflexionamos sobre el texto, han visto alguna vez un texto instructivo, no se olviden, receta, juegos, etc. Y les va a enseñar un concepto fundamental, que es el esquema del texto instructivo. Todos los textos instructivos tienen objetivo, instrucciones y algunas recomendaciones. El que van a leer en el material que les estoy enviando tiene objetivo, tiene instrucciones y tiene recomendaciones. Incluso van a leer dos textos y los dos tienen eso. No se olviden la estructura del texto instructivo, y cuando ustedes escriban tiene que tener el mismo. El segundo texto tiene objetivo, tiene instrucciones, tiene recomendaciones. Y no se olviden que lo fundamental es las instrucciones. Luego vamos a leer otros textos, va a haber una evidencia de qué están leyendo en cada texto, y en tercer lugar vamos a planificar el texto instructivo. Responde las siguientes preguntas: ¿de qué tratará? ¿Qué ingredientes tendrá? ¿Qué ilustración? ¿Para qué va a escribir? Etc. Y luego escribes tu texto. No te olvides que debe cumplir con esto. ¿Ok? Y cuando lo logres, cuando convoca a tu familia, preséntales tu texto instructivo, léeles en voz alta, dialoguen sobre la importancia y publica tu receta. Y luego me mandas una foto, me mandas una evidencia, o en tu portafolio guardas esto. Bueno, entonces hasta aquí el ejemplo. Miren, son unos momentos en los que la profesora
incluso ni siquiera lo hace en forma, digamos, sincrónica. Lo graba y envía, pero es el momento de la conexión. A eso me refiero con la parte sincrónica, que tiene que tener un efecto motivador, de guía, de enseñanza. El resto ya es el trabajo de los chicos. Y para terminar, porque me han hecho algunas preguntas de evaluación, ya les había mencionado que en la evaluación usábamos la observación del desempeño, el acompañamiento del desempeño, con guías de observación, con registros, con escalas. Pero hoy no estamos en la posibilidad ni de observar directamente, ni de acompañar. Pero sí estamos en la posibilidad de analizar desempeños y de hacer interrogatorio metacognitivo. Muchas veces me preguntaron, profesor, pero a distancia, si les mando un examen, ¿van a plagiar? Entonces, y yo le dije, te plagian en clase y te van a plagiar en tu casa. ¿Y por qué te plagian? Porque mandas preguntas plagiables. A ver, mando una pregunta de metaconocimiento, y eso es lo que tenemos que aprender. Creo que lo que acabo de decir les da una pista. ¿Qué cosa es una pregunta de metaconocimiento? O sea, no es lo que conoces, sino cómo usa lo que conoces. Entonces, allí hay que ir trabajando, que la evaluación va a ir cambiando. Y por ahora lo quiero dejar allí. Análisis del desempeño, interrogatorio de tipo metaconocimiento son las técnicas que tenemos que aprender urgente con sus instrumentos respectivos, con escalas de estimación de desempeño, con rúbricas analíticas y holísticas y con pruebas escritas de opciones múltiples de desarrollo, pero de tipo metaconocimiento. Quizás vamos a tener que tener, seguramente la Universidad Católica también va a invitar a seminarios o a cursos en los que tenemos que aprender todo esto de manera urgente. Son todos los retos, estimados colegas, que el nuevo diseño y la nueva planificación nos está exigiendo. Entonces, en conclusión, la fase sincrónica motiva, dirige. La fase asincrónica implementa, permite la construcción del aprendizaje, evalúa y retroalimenta. La fase sincrónica prepara la sincrónica y la sincrónica garantiza lo enviado por la sincrónica. Ambas son complementarias y los tiempos son diferentes. La sincronía es corta, anuncia, pero tienes que tener listo y diseñado toda la fase asincrónica. Seguramente hay un conjunto de preguntas y comentarios, estimados colegas. Vamos a abrir ahora sí. Estimado Lucio, Cristian, hasta aquí, hay mucho más que conversar, pero hasta aquí esta parte, y seguramente los colegas tienen algunas inquietudes. Sí, colegas, está abierto el chat, ya pueden empezar a hacer sus preguntas. A ver. Acá, antes de que empiecen a llover las preguntas, un ejemplo. Sobre metaconocimiento están haciendo preguntas. Ya. Sobre bibliografía y sobre un ejemplo de metaconocimiento. Ya. ¿Alguna referencia bibliográfica también? Sí, hay que comenzar a buscar. Bueno, uno de los que más ha desarrollado es Cronbach, el alfa de Cronbach, deben saber algunos matemáticos. Cronbach es el que ha trabajado mucho la evaluación en términos de metaconocimiento, pero vamos a tratar de, mediante Infopuc, luego sugerir, digamos, algunas a mayor bibliografía al respecto. Una pregunta de metaconocimiento es pedirle al estudiante cómo usa lo que sabe, ¿no? Es decir, incluso decirle, tú sabes que, por ejemplo, un concepto histórico, vamos a decir, por ejemplo, en la historia hay elementos de cambio y continuidad. O sea, puede aprender el concepto de cambio y continuidad. Entonces yo le puedo pedir
en tal hecho histórico, que lo hemos estudiado, que lo conoces, incluso lo puedes abrir y puedes tenerlo, ¿qué situaciones hay de cambio respecto a la actualidad? ¿Y qué cosas hay de continuidad? Recuerda que el cambio consiste en tal y que la continuidad es tal. O sea, no le estoy haciendo preguntas de conocimiento, sino le estoy haciendo una pregunta de metaconocimiento. Por decir en matemática, sabemos que el teorema tal dice tal cosa. En esta situación, bajo esta condición, ¿cómo podríamos usar ese teorema? O sea, otra vez es una pregunta de metaconocimiento. Es decir, en pocas palabras es, ¿cómo usas lo que sabes? Porque yo no le voy a preguntar lo que sabe porque lo tiene a la mano. Durante muchos años hemos preguntado qué es lo que sabe. Claro que tenemos que preguntar qué sabe, pero por ahí no va a ir la evaluación, digamos, poderosa, sino más bien cómo usa lo que sabe. Y allí tenemos todavía una deficiencia seria, lo que el Banco Mundial llama déficit de aprendizaje. Porque los peruanos somos poco analíticos, o sea, las destrezas cognitivas de identificar, comparar, analizar, sintetizar, inferir, por ejemplo, no hemos trabajado mucha inferencia. Entonces, quizá preguntas de metaconocimiento tienen que ir por el lado de las destrezas cognitivas superiores, de análisis, de inferencia, de valoración. Y el otro tipo grande es cómo usas lo que sabes. No sé si estos dos ejemplos, de historia y de matemática, puede ayudar a entender por dónde va la cosa. Sí, estaba. Buenas, profesor Wilfredo, han hecho también preguntas o nos sugieren que definamos así brevemente las diferencias entre las rúbricas holísticas y analíticas. ¿Podría hablar así brevemente acerca de eso? Con mucho gusto. Si yo voy a evaluar, por ejemplo, en un desempeño, el ejemplo que puse puede servir, el propósito. Yo, si voy a evaluar cada componente, por ejemplo, las acciones, en el ejemplo que puse, leer, vamos a leer y vamos a planificar. O sea, tendría que evaluar y decir, leyó bien, planificó bien y ponerle prácticamente una observación o una calificación a cada elemento de estos. Uno. Segundo, ¿qué sabe sobre el texto instructivo? También tendría que evaluar el contenido. Tendría que evaluar el propósito formativo, la redacción de la receta. Y tendría que evaluar las condiciones de calidad. Si yo evalúo los 4 elementos independiente uno por uno y lo escribo en una rúbrica, estaría escribiendo una rúbrica analítica. Se dice que la evaluación en las rúbricas analíticas se dan porque cada criterio es evaluado independientemente y puede o no ser calificado, pero lo que sí tiene que ser evaluado, retroalimentado, elemento por elemento. Es ahí cuando yo estoy trabajando analíticamente. Pero en otras circunstancias no voy a evaluar elemento por elemento. Lo que quiero evaluar es de manera integral. Entonces lo que hago es más bien tener una mirada holística, por eso llaman holística. No voy a hablar de cada componente de la tarea, sino de la tarea como un todo. Y en ese caso se construyen rúbricas que tienen solo un componente descriptivo que me ayuda a ver el todo. En eso, digamos, el que preparó elementos para la educación superior fue Bix, ¿no? La taxonomía de Bix. Puede ayudar mucho porque las aplicaciones a la educación básica también son fáciles de verla, pero Bix enseña a mirar holísticamente el resultado de un aprendizaje, ¿no? Bix, como suena, B-I-G-S, Bix, taxonomía de Bix, el que me permite ver resultados, no procesos. Pero si yo voy a ver el proceso y el resultado, ya soy analítico. Si solo miro el resultado, soy holístico, aunque algunos miran el resultado componente por componente, o sea, ortografía, diseño, entonces hacen del producto
una mirada analítica, aunque la idea sería ver el proceso de aprendizaje y el resultado de aprendizaje, ¿no? No sé si eso ayuda e ilustra. Clarísimo, está bastante claro. Hay una pregunta del nivel inicial. ¿De qué manera se puede llevar esto a una sesión para los niños? ¿Qué recomendaciones le daría a las profesoras del nivel inicial para programar, para llevar esto que hemos hablado sobre lo sincrónico y lo asincrónico con los más pequeñitos, ¿no? Los niños de 3, 4, 5 años. Allí lo que se tiene que trabajar definitivamente es la alianza estratégica con los papás, con la persona que tiene a cargo el niño. Porque el niño no va a estar en el momento del aprendizaje solo. Es decir, ni a los 3 años, ni a los 4 años, ni a los 5 años, tú no lo puedes dejar frente a un dispositivo. Siempre va a estar acompañado por alguien. Entonces, las guías de instrucción se construyen para el que acompaña al niño. Y estas guías de instrucción tienen que tener tareas muy concretas. Por eso yo hablaba del nivel concreto del aprendizaje en el nivel inicial. Entonces, si yo veo a una maestra inicial grabándose con todos los aditamentos, con un cariño, con una emoción feliz, hola niños, ¿cómo están? ¿Están allí? Sí. ¿Y cómo es? Muy bien. O sea, es alucinante pensar de que ya me contestó y está muy bien. O sea, quizá allí tenemos que volver a pensar que quien me tiene que ayudar a todo este proceso es, entonces, mi fase sincrónica es lo que voy a hacer, conectarme con los niños, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con tu papi, con tu mami, con quien está, vas a hacer esto, esto y esto. No te olvides, ¿qué vamos a hacer? Esto, esto y esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Vamos a utilizar esto, vamos a utilizar, y ustedes me contarán después cómo lo van a hacer. Entonces, la fase sincrónica es corta, es directa, es instructiva, y luego tendremos que confiar, y por eso la guía de instrucción es para el padre, es para quien acompaña, porque si no, no va a funcionar, porque no puedes esperar que la virtualidad resuelva solo con videos y todo eso, porque el niño necesita conectividad humana, que va a ser la presencia de la maestra en forma del papá. O sea, las maestras de inicial tienen que hacer que la presencia de ellas esté en la guía para que papá haga lo que ella tiene que hacer. Ese es un reto muy grande. Y por otro lado, el otro componente que puse es el componente material. Es decir, no puede haber trabajo en inicial sin material concreto que el niño manipule. Entonces, allí los 3 elementos que yo hablé de la conectividad tecnológica, la humana y la material son decisivas. Y claro, habría que conversar de manera especial ya acercarnos, pero espero que lo que acabo de decir en el marco de lo que he planteado, lo sincrónico es corto, es muy instructivo, y lo asincrónico, todo lo que yo envío tiene que ver con la alianza estratégica con los padres de familia o con quien acompaña al niño en su aprendizaje. Es necesario que sea así en los primeros años, y es importante también decir que los papás no sientan que el trabajo del profesor está recayendo sobre ellos, ¿no? Alguien preguntaba también, o sea, ¿cómo se puede hacer esto sin caer en ese riesgo de que la tarea de todo llevar el proyecto o de hacer todas estas actividades recaigan sobre el padre, y de alguna manera eso revierta en que el papá diga, bueno, yo estoy haciendo acá todo y el profesor no? Claro, pero el papá tiene que sentir que la tarea está tan diseñada que él ayuda, porque las instrucciones y todo viene por parte del maestro. Y ahí, por ejemplo, el acompañamiento sincrónico es posible que aumente, porque el tiempo de permanencia, de guía. O sea, a ver, niños, ahí estás con tu papi, a ver, vamos a hacer tal cosa, coloquen esto, hagan esto. Entonces el papá solo ayuda, pero la que dirige, la que habla es la maestra, y el papá tiene una guía instructiva de ayuda. Por eso decía, este es un tema muy, muy especial. Yo siempre pido ayuda a la especialista de inicial para que me acompañe en esto. Entonces, es un tema a tratar de manera especial. Creo que en educación a distancia inicial, primero y segundo, quizás hasta 3er grado de primaria,
requieren de un tratamiento muy especial, muy especial. Creo que ya se están dando cuenta de ello y los papás también de alguna manera lo entienden, pero sí deben recaer a que el hecho es, entonces yo no tengo que hacer todo, sino yo ayudo a lo que me piden que guíe a mi hijo, ¿no? Quizás ahí convencer a los papás que van a trabajar por amor es duro, pero por ahí va la cosa. Profesor Wilfredo, tengo una pregunta que enfoca, digamos, que una forma de trabajo que se desarrollaba siempre en salones, en salones donde se desarrollaba evaluación presencial, ¿no? Que era el trabajo colaborativo. ¿Cómo es que se puede implementar trabajo colaborativo a distancia y cómo evaluarlo? Por ejemplo, los proyectos normalmente eran pensados para que en el aula los estudiantes formen equipos colaborativos de trabajo y desarrollen una instrucción, por ejemplo. Hoy ellos también están separados. Entonces, el agente de interacción, en este caso, está siendo la familia. A eso me referí cuando yo hablé de proyectos de aprendizaje en familia. De alguna manera, no necesariamente papá, mamá, sino algún hermano o alguien está interactuando con ellos. Y por lo tanto tienen que ser aprendizajes muy significativos, básicamente en las 4 líneas que ha planteado, por ejemplo, el Ministerio creo que lo ha planteado bien en términos de la línea de la salud, que a papá y mamá le va a interesar, la línea del cuidado de la alimentación, en fin, de la organización familiar. Entonces, ¿qué es lo que yo le invito a mi familia a interactuar conmigo? Porque si es de conocimiento de matemáticas, la mamá va a decir yo no sé nada de ello, ¿no? O sea, tiene que ver qué les pedimos que logren el aprendizaje colaborativo. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, los chicos están en redes, mucho más que nosotros, mucho más que los profesores. Las redes de ellos funcionan de una manera extraordinaria. Entonces, conozco yo la experiencia de una profesora que mandó a hacer un trabajo y los estudiantes se conectaron a hacer preguntas en sus redes. Y sin querer queriendo, la maestra apareció en unas redes y lo que los chicos decían, ¡uy! Acá está también la maestra, ¿quién la metió? Entonces, y así descubrimos que ellos tienen redes y por lo tanto, conociendo eso, nosotros podríamos generar cierto nivel de colaboración. Estoy pensando en voz alta, pero eso hay que sistematizarlo. O, ya con una plataforma, generar grupo. Vamos a pensarlo en forma ya mucho más sistemática y formal. Yo tengo un salón de 25, 30. Formo grupos y les pido que entre el grupo interactúen y colaboren con ciertos elementos. O sea, yo no creo que se deba perder el trabajo colaborativo porque estamos distanciados, porque ellos manejan el nivel de tecnología y conexión con mucho mayor eficacia que nosotros. Y les aseguro que están en grupos de redes y convertirla en red colaborativa es parte del trabajo y del diseño de un maestro. Pero es trabajo, pero es mucho trabajo. Así es, Cristian. Definitivamente hay muchas preguntas. Esto de cuando habló de priorizar, ¿qué es necesario? ¿Es súper necesario? ¿Es una exigencia priorizar el currículo, las competencias, las áreas que son virtualizables de aquellas que no, aquellas competencias que son virtualizables de aquellas que no, y que no se van a alcanzar, ¿no? La primera experiencia es, digamos, en el nivel superior, cuando descubrimos que hay cursos que son totalmente de manipulación, de práctica, laboratorio, y lo que se ha hecho es eso, priorizar y decir, esto se va para el próximo año, para el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, hay conocimientos, por ejemplo, en matemática, que es muy difícil virtualizar. Hay conceptos muy abstractos que intentamos poner cosas en concreto, pero va a ser difícil para él si no está acompañado de un profesor o de la manipulación de algo. Entonces, por esa razón es que no solo yo, sino también en el ministerio,
lo que se ha sugerido, y la mayoría de los expertos dicen, bueno, en este tiempo que nos queda hasta diciembre, ¿qué es lo que realmente valdría la pena aprender? Por eso yo planteaba en primer lugar, desarrollar la competencia 29, la gestión autónoma del aprendizaje, como prioridad 1. 2. Algunos hablan de la competencia 28, digamos, del manejo de la 30, sobre la tecnología, pero los chicos en eso nos llevan de encuentro, o sea, las habilidades tecnológicas y la brecha tecnológica, digamos, de ellos es mucho más corta que la nuestra. La nuestra es enorme como profesores. Pero eso sería en primer lugar. Y si yo hablo en competencias, de las 31 competencias, hay unas 13 o 14 que son decisivas para este tiempo. Entonces, cuando hablamos de priorizar, no solo estamos hablando de áreas, sino quizás de competencias, que son las que nos permitirían plantear situaciones de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, en que las áreas aportan conocimiento para el desarrollo de ese aprendizaje. Entonces, por la limitación del tiempo, por las posibilidades, esta pregunta que me haces, ¿es necesario? Yo creo que sí, por las circunstancias. A veces me preguntan y me dicen, pero se van a atrasar. Yo le digo, no pienses en un atraso porque, mira, yo conozco chicos que durante la secundaria pasaron así, la matemática, por ejemplo, pues se preocupan mucho de la matemática, ¿eh? La matemática la pasaron así, y cuando llegan a cuarto o a quinto y comienzan a decir, yo voy a la universidad, mira, en 3 meses en una academia y con un buen profesor, prácticamente aprenden todo lo que dejaron de aprender durante años. Entonces, el hecho de que estos próximos meses, o sea, 2 trimestres, dejen de hacer ciertos temas, pues será la primera campanada de decir, cuando regresemos, pues le echaremos fuerza a esto. O sea, no perdamos de vista que lo que se viene son 3, 4 años. Y los de quinto, bueno, los de quinto están prácticamente con todo formado. Y cuando terminen van a tener otras posibilidades, ¿no? Yo no pienso que sea un tiempo ni de atraso, pero sí de necesidad de definir qué es lo más rico de aprender en este tiempo, qué es lo más valioso en términos formativos humanos y formativos cognitivos. O sea, si yo le dedicara este tiempo a que aprendan a ser analíticos y a ser críticos, sería suficiente. Si se convierten en analíticos y autónomos, el Perú de los próximos 20 años va a ser diferente. Pero si solo van a ser reproductores, ¿de qué sirve? Yo creo que a eso me refiero con la priorización. Quedó clarísimo, o sea, esto está muy claro. Cristian, ¿tienes una más? Yo tengo una por acá que me parece importante. Sí, yo también quiero hacer una pregunta porque estamos hablando de educación regular, educación básica regular, sin embargo, a nivel superior, me hacen una consulta. ¿Qué recomendaciones se nos puede dar con respecto a la adecuación de un proyecto de tesis ahora que se debe desarrollar de manera virtual? Claro, en realidad, por ejemplo, la propuesta del proyecto de tesis puede quedar limitada. Si la tengo que presentar solo este año, la posibilidad de la aplicación de los instrumentos, la posibilidad de obtención de data, porque hay que ir a buscar la data, esas van a ser las limitaciones. El proyecto va a seguir siendo el proyecto, que tendrá que contar con todos los elementos de la exigencia del diseño de un plan de tesis. A mí lo que me preocupa es la viabilidad. Entonces, quizás tengamos que modificar algunos elementos de la viabilidad o dar cabida a qué proyectos sí son viables bajo estas circunstancias. Porque hay mucha investigación y ese es uno de los grandes temas de la ciencia. ¿Cómo va a investigar si no puede salir al campo, si no puede salir? O sea, entonces, sin embargo, seguramente hay otros campos, otras líneas en las que es posible. Por eso yo diría, la viabilidad seguramente está restringida, pero todo lo demás como diseño y además lo que tienen que aprender es a plantear
un proyecto de tesis y esperar seguramente un ciclo para poder aplicar. Entonces, yo creo que hay tiempo y que sigan aprendiendo. A mí lo que me preocupa es que los que ya tenían diseñado y ahora tienen la limitación de la aplicación. No hay dónde aplicar, no hay dónde trabajar. Habría que revisar estos dos aspectos, ¿no? Una última pregunta, no sé, mía, de mi parte. Cristian de repente por ahí tiene más. Según esto, y usted nos decía, lo que primerito deberíamos priorizar, poner, es la competencia 29, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Esta competencia deberíamos trabajarla, todas las capacidades. ¿Usted recomienda que se trabaje así, se priorice esta competencia y se trabaje a nivel de todas sus capacidades en primaria, en secundaria? Sí, la idea es que la hipótesis de trabajo que manejamos es, hace tiempo, bueno, antes siempre trabajábamos que hay dos tipos de aprendizaje, el autónomo y el dependiente. El dependiente es todo lo que tú aprendes con un profesor. Y decía, cuando tienes un buen profesor, ese aprendizaje es poderoso y muy rico. Y hay que tener suerte de encontrarse con buenos maestros. El otro aprendizaje es el autónomo. Y para desarrollar el aprendizaje autónomo se requiere, por ejemplo, de una herramienta fundamental que es la lectura analítica. Tú sabes que en el país uno de los grandes problemas es el bajo nivel de lectura analítica, por lo tanto, el aprendizaje autónomo en el Perú es bajo. Pero este momento ha dado circunstancias en el que los chicos tienen que comenzar y la única manera de que van a aprender es solos. Claro, los más pequeñitos necesitan compañía, pero en realidad su aprendizaje también es independiente. Pero los más grandes tienen que aprender a aprender solos. Esta idea de aprender a aprender nunca será más fuerte que la que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, hacia eso estamos caminando y por eso decía yo que quizá esa es una de las competencias que no la hemos estado mirando mucho, pero que hoy tendríamos que comenzar en nuestro diseño, sincrónico o asincrónico, usando tecnología, usando todo lo que ustedes, por ejemplo, están brindando. Por eso agradecer a Infopuc todo el trabajo y el esfuerzo que está haciendo, el esfuerzo de ETEC, de comunicar tecnología, pero nosotros lo que estamos aportando es esta mirada más bien curricular, es decir, qué cosa hacemos, a qué le damos importancia y por qué estamos pensando en el futuro de la hipótesis que planteaba. Quienes aprendan a trabajar de manera independiente y de los que aprendan de manera autónoma son los que mejor estén preparados para ser exitosos los próximos 10, 15 años, ¿no? Entonces, qué gran oportunidad del Perú de aprovechar esta circunstancia para priorizar eso. De alguna manera, una guía instructiva, cuando tú diseñas una guía instructiva, lo estás preparando para eso. Pero si tú como profesor intencionalmente sabes que eso es lo que estás haciendo, entonces le pones mucho más intencionalidad, mucho más punche, diría yo, de que a eso estás apuntando, ¿no? A eso me refería de priorizar. Ok, yo quisiera hacer también una última pregunta, Cristian. quizás cerrando la idea de la evaluación, o perdón, de la exposición acerca de esto de sesiones virtuales, es ¿cómo evaluar la pertinencia de una sesión de una clase virtual? ¿Qué criterios podríamos tener podemos definir para decir, sabes qué? Esta clase virtual cumple con los objetivos que se están proponiendo? Bien. Lo cierto es que nosotros en educación virtual estamos entrando un poco tarde, pero la experiencia que hay en el mundo, existen estándares de calidad ya definidos para una sesión virtual. Entonces, quizá nos falta acercarnos. Hay 2 o 3 líneas de estándares. Yo he tratado de usar una de ellas al plantear el esquema. Si puedo regresar, por ejemplo, voy a regresar muy rápido a ver, por ejemplo, aquí, por ejemplo,
hay ciertos estándares que te dicen, tienes que evaluar la pertinencia del curso, y esta pertinencia tiene indicadores que hay que buscar. O sea, hay una serie de matrices que ya están hechas, y que lo que no estamos haciendo es adaptar. Quizá el reto podríamos lanzar un poco con Infopugui y trabajar. Miren, no vamos a hacer los 28 indicadores, los 30 indicadores que hay en el mundo, pero sí tener 4 o 5 y compartirlo con los profesores para decirles, mira, tu sesión es buena si cumple con estos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando das orientaciones generales en tu curso, tienes que cumplir esto y esto. Cuando trabajas tu competencia, no te olvides que tiene que tener los 4 componentes. El centro de tu contenido apunta a tal cosa. O sea, no hemos digerido todavía lo que la comunidad internacional ya ha trabajado estándares, sobre todo en educación superior a distancia. Existen 2 o 3 grandes estándares, el europeo, el estándar americano, y ha sido muy actualizado. Y ahora lo han vuelto a revisar porque como todos tienen este problema y que la educación básica no había estado siendo atendida, hoy la comunidad internacional está trabajando. Entonces, esa es una tarea para los académicos, una tarea para nosotros urgente, y plasmarla en una pequeña matriz. Yo creo que ese es un reto, lo digo públicamente, para nosotros, y que nosotros, no solo como universidad, sino como las instituciones preocupadas de la educación, tengamos y decirles, aquí hay una propuesta de estándares mínima de calidad de una sesión sincrónica. Algo he intentado al plantear esta idea, por ejemplo, de lo sincrónico, cuando digo qué es lo que debe lograr una sincronía y qué es lo que debe lograr una asincronía, y cómo juntas, digamos, pueden lograr digamos, la conclusión a la que llegué, ¿no? Que eso sería, para cerrar, muchas gracias, Cristian, que cuando diseño lo sincrónico, si no motiva, si no dirige, no me está sirviendo. Y si mi fase asincrónica no implementa y no permite la construcción del aprendizaje, no evalúa y no retroalimenta, entonces todo el diseño de mi sesión no está bien. Quizá en esta transparencia final que muestro, que la conclusión, contesto a tu pregunta de manera muy empírica todavía, pero intuitiva, diría yo, basado en toda la experiencia. Quizá esto pueda ser, digamos, una pequeña luz en esa línea. ¿Cómo sé, profesor, que lo que estoy haciendo está bien? Y por eso decía, no te olvides, lo sincrónico va a garantizar tal cosa, y lo asincrónico, el aprendizaje. Alguna vez me dijeron, yo pensaba que era al revés, pero esa es una hipótesis, ¿te das cuenta? Entonces, ahí va, no sé si la respuesta, y también era la conclusión a la que queríamos llegar. Sí. Clarísimo. Creo que esto nos ha despejado muchísimas dudas sobre la manera como estábamos planteando las sesiones que hemos seguido y vamos a seguir dando, ¿no? Por ahí alguien preguntaba también sobre el tiempo, lo dijo también en su exposición, no más, 1 hora ya es demasiado. Es demasiado. Así que pensemos en eso. Si 1 hora es demasiado, pues tenemos que movernos en tiempos inferiores a eso. Sí. Claro, ¿alguna pregunta? Pero el tiempo de lo asincrónico tiene que ser 1 hora o 2. O sea, tú tienes que diseñar para decirle, vas a trabajar por lo menos media hora leyendo, haciendo esto, y descansa, tómate tu tiempo, vuelve a retomar. O sea, la guía instructiva puede tener tiempos de trabajo, pero no tienes que estar todo el tiempo tú pegado o sea, ni él al dispositivo. Entonces, esa complementariedad es la que nosotros hemos anunciado, y que espero que hacia el final vaya quedando como conclusión plena, de que yo diseño para 3 horas, pero media hora de reunión, de conversa, de preguntas, trabajo, y podríamos hacer una media hora al final otra vez juntos. O sea, falta todavía seguir construyendo y creando esto. Ajá, perfecto. Muchas gracias.
A ver, bueno, primero usted, y ya después me pasan la voz para despedirme. Sí. Sí, profesor, muchísimas gracias a usted. Más bien, voy a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo, Andrés, estoy compartiendo mi pantalla. No, a ver, ahí va. Ahí. Ahí, aquí está. Ahí está. Ok, entonces nosotros ya hemos pasado de parte de preguntas y queríamos, Cristian, esta parte es todo tuyo. Queríamos invitarlos para el jueves, que tenemos la visita de nuestro CEO de ECTEC Perú, Alberto Grados Mitten, para que nos comparta este tema, cómo crear una guía instruccional digital para el aprendizaje a distancia. Entonces, contamos con su presencia este día jueves para trabajar y desarrollar este tema. Y es un tema además complementario a porque aquí ya vamos a ver de qué manera podemos ir implementando esto que el profesor Wilfredo también nos ha comentado y nos ha enseñado el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. Unas últimas palabras, profesor Wilfredo, un consejo, un tip, un mensaje de aliento para nosotros los profesores que estamos terminando esto. Nosotros nos vamos a hacer más sesiones. Muy bien, estimados colegas, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a todos los colegas. Felicitarlos por el enorme esfuerzo que están haciendo de enfrentar una situación para la cual no estábamos preparados, y que todos juntos podemos, organizados, comenzar a responder. Para los que tenemos esta tarea académica de estar en esta idea de ir pensando y trabajando, es un reto, ya lo he planteado. Hay muchas tareas por hacer para ayudarlos de la mejor manera. Esta ha sido una presentación para poder compartir algunas ideas, para mostrar algunas líneas ya de trabajo que se están dando, y que del problema de la conectividad ya pasamos al problema más curricular. Ya se nos vienen más situaciones, seguramente nos vamos a encontrar en otro momento con la evaluación, ver ya cosas muy concretas sobre cómo evaluar. Ahora hemos mencionado cosas generales, pero tenemos que trabajar. Nosotros estamos a vuestro servicio. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, profesores, por acompañarnos, y espero que gran parte de las ideas haya servido para algún aprendizaje. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Wilfredo. Cristian, unas últimas palabras. Bueno, agradecer al profesor Wilfredo por toda la enseñanza, todas las apreciaciones que nos han dado, que definitivamente enriquecen todo nuestro trabajo. Creo que tenemos una mirada distinta ahora a lo que es la educación virtual y tratando de aplicar todo lo que hemos visto pues, el día de hoy. Muchísimas gracias, profesor Wilfredo González, muchísimas gracias, muy didáctico, muy, no solo esclarecedor, sino, no sé si a los demás colegas, pero ha sido como un dinamitazo también a la mente para abrir y despejar muchísimas dudas y muchísimas cosas que uno daba por sentado, si fueran paradigmas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Cristian, y gracias a todos ustedes. Los esperamos el día jueves. El día jueves tenemos otra ponencia. Tenemos al CEO de ECTEC Perú, a Alberto Grados Mitten, ya magíster en tecnología educativa. Muchísimas gracias a todos y con nosotros será hasta otra oportunidad.